Muy buen día, amigas y amigos. Les saluda una semana más Héctor Murcia en Pulso Panamericano, gracias a Voz de la Diáspora. Hoy nos acompaña la reconocida abogada Berta de León. Las elecciones municipales y legislativas de El Salvador están a una semana y por eso queremos conversar con ella porque muchos de ustedes sabrán que ella es candidata a diputada por el partido Nuestro Tiempo. Berta, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días y no, muchas gracias a ustedes por invitarme y por el interés en conversar, ¿verdad?, sobre mis propuestas legislativas. Hola, Vittorio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buen día para todos quienes nos honran con su sintonía, en especial pues para nuestra invitada Berta de León, candidata salvadoreña a la Asamblea de su país para las elecciones del próximo domingo 28 de febrero. Berta, para empezar con esta entrevista, usted ya hace algún tiempo manifestaba su interés por participar en política. La pregunta es, ¿cuándo y por qué usted decide correr con una candidatura por el partido Nuestro Tiempo? Fíjese que le voy a ser bien honesta. Yo estoy haciendo activismo por los derechos de las mujeres desde hace más o menos unos 5 o 6 años. Y como litigante en el área penal, la verdad es que no me veía yo tomando la decisión ya de buscar un puesto eminentemente político, ¿verdad? Yo hacía política de otra forma y sobre todo con mi interés en la defensa de mujeres, pero fue a raíz de eh, inicios del año pasado que comencé a ver que el gobierno de Bukele iba para más de lo mismo, ¿verdad? Corrupción, nepotismo y todas estas prácticas que nosotros ya habíamos visto antes, tanto de Arena como en el Frente, cuando yo comencé a pensar y hablábamos con otras mujeres del movimiento y decíamos al final una decepción más, ¿verdad? Bukele va para lo mismo y qué opción podemos ser o quién nos va a esperanzar, quién puede generar el cambio que el país necesita. Fue así como comencé yo a pensar, por ejemplo, en ser candidata no partidaria, ¿verdad? Comencé a averiguar los requisitos y hablar con amigos abogados que son especialistas en derecho electoral, las posibilidades reales que yo podía tener como candidata no partidaria. En esto se vino la pandemia, ¿verdad? Y obviamente la cuarentena de 4 meses que tuvimos aquí. Y bueno, era algo imposible. Si ustedes también analizan, muchas de las personas que optaron por el camino de no partidario no lograron las firmas necesarias, ¿verdad? Por la cuarentena, porque no hay tampoco donantes que quieran apostar a candidatos no partidarios y obviamente hay una carga financiera de más o menos $40,000 que se tienen que tener como no partidario para la campaña. Entonces, esto, digamos, fue como lo que despertó mi interés en política, ya no seguir esperando que otros sean opción de cambio para el país, sino buscar ser opción nosotras, ¿verdad? Me refiero a mujeres, que son varias las que al final nos afiliamos al partido y estamos buscando ser una opción distinta a lo que ya hemos visto antes. Entonces, esa decepción, digamos, con Bukele y con el gobierno de Bukele es como la chispa que me terminó de convencer de que hay que buscar puestos políticos y de decisión, ¿verdad? Para tratar los problemas que al final no van a tener solución, porque si hay corrupción y hay las mismas prácticas, el país solo puede seguir hundiéndose, ¿verdad? Precisamente usted mencionaba que ha venido trabajando con mujeres y de hecho sus mayores propuestas son enfocadas en las mujeres, ¿no? Para quienes no lo sepan, Berta tiene en su página web sus propuestas de llegar a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, para quienes no lo sepan, ¿usted podría mencionar algunas de estas propuestas?
Sí, claro. Responden también a las consultas que hemos hecho con varios grupos de mujeres. Cuando me refiero a grupos de mujeres, son mujeres en condición de vulnerabilidad, ¿verdad? Mujeres de las comunidades, vendedoras de los mercados, mujeres trans, mi trabajo con las mujeres privadas de libertad. Entonces, esto es lo que está a la base de mis propuestas. La primera es una propuesta de la creación de una ley especial para microcréditos, para mujeres que son, digamos, comerciantes informales y que no tienen acceso a créditos en el sistema financiero normal. Ningún banco les presta, ni tampoco Bandesal, ¿verdad? Y estas mujeres obviamente necesitan fondos para llevar adelante pequeños negocios. ¿A qué me refiero? Vendedoras de frutas, vendedoras de flores, vendedoras de verduras, vendedoras ambulantes de ropa usada, bisutería, que es la gran parte de mujeres en el país, sobre todo ahora con la pandemia, que muchas perdieron sus empleos formales, ¿verdad? O aquellas que tienen esos pequeños negocios en los parques de cosmetología. Entonces, estas mujeres, como no tienen acceso a créditos formales, entonces acceden a usureros, ¿verdad? Les prestan al 20% de interés, lo cual totalmente grave, ¿verdad? Y otro de los temas complicados que nos cuentan ellas en los mercados, donde hemos andado platicando, que cuando ellas se atrasan en una cuota, los usureros mandan a pandilleros a cobrarles, ¿verdad? A amenazarlas de muerte, bueno, a sacarles la plata como se pueda. Entonces, creo que es un problema que lo vemos no solo en San Salvador, ¿verdad? Soyapango, Ilopango, sino que es un problema que aqueja a las mujeres. Muchas de estas mujeres están criando solas 2, 3 niños, ¿verdad? Entonces hay que darles esa solución. Hay una ley ya parecida, fíjese, es la ley de creación del Pozo Familia. Es una ley que se creó en el gobierno de Calderón Sol, pero ya está totalmente desfasada. Entonces, busco crear esta ley, ¿verdad? Para poderle dar a las mujeres una forma de vida y que tengan autonomía, ¿verdad? Porque eso también impacta el tema de la violencia que en el país es tan común. Y la segunda propuesta que tengo también busca autonomía para las mujeres. Es una ley de educación en tecnología, siempre para mujeres en condición de vulnerabilidad, ¿verdad? Me refiero a un proceso de formación de 1 año que las capacite como programadoras, ¿verdad? Y que les dé inglés intensivo y habilidades para la vida. Entonces, que puedan acceder a este curso de manera gratuita, que sea un curso obviamente de calidad, ¿verdad? Pues, piensa en, por ejemplo, hacer alianzas con universidades que estén dispuestas a poner sus instalaciones, instructores para esto, ¿verdad? Y que las mujeres no tengan que pagar nada. Esto también les va a posibilitar a las mujeres en condición de pobreza poder acceder a tecnología, que eso en el país no se ve, ¿verdad? Y poder optar a trabajos que sean mejor remunerados, porque aquí las mujeres a lo que pueden aspirar es a trabajar en las maquilas, ¿verdad? En horarios explotadores por $300 al mes. Entonces, este tipo de formación les va a permitir incluso trabajar vía remota para compañías que están fuera del país, como estamos viendo, por ejemplo, ejemplos en México, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante apostarle a las mujeres y no verlas como receptoras de ayuda, sino que creer en ellas y darle las herramientas para que ellas puedan valerse por sí mismas, criar sus hijos y aportar a la sociedad. Esa es la segunda propuesta. Y la tercera es una propuesta de interrupción voluntaria del embarazo, ¿verdad? Es un tema muy controversial, yo lo sé aquí en el país, que somos bastante conservadores, pero es un tema de salud de las mujeres. Hay muchas mujeres, sobre todo pobres, que han muerto porque tienen enfermedades graves que son incompatibles con el embarazo. ¿A qué me refiero? Cáncer en fase terminal, cáncer de mama, cáncer de paladar, cáncer de pulmón, que al quedar embarazadas interrumpen su tratamiento y al final se mueren, ¿verdad? Y se mueren con el feto.
adentro. Igual en los casos de violación, yo genuinamente pienso de que no podemos obligar a una niña o a una mujer a llevar un embarazo producto de una violación, sobre todo porque el Estado ni ninguna institución se puede comprometer a apoyar a estas mujeres en la crianza de estos niños y a darles, digamos, apoyo psicológico, médico, de estudios para esos niños. Al final las obligan a parir estos niños producto de violación y nadie les ayuda, ¿verdad? Entonces, yo sí pienso posicionar este tema en la agenda de la Asamblea y que haya también un cambio de pensamiento. Los derechos de las mujeres sí importan, ¿verdad? La estabilidad física y emocional de las mujeres creo que es algo que se tiene que reivindicar aquí en el país. Esas son, digamos, las principales propuestas que llevo. Precisamente cuando usted menciona este tipo de propuestas, se podría decir, para decirlo de alguna manera, son un tanto progresistas, ¿no? Sin embargo, muchas veces se ha dicho que nuestro tiempo es un partido de derechas, pero si nosotros entramos a la página web es tan fácil como es entrar a la página web del partido, ustedes se definen como un partido centrohumanista. Para quienes no sepamos a qué se refiere este término, ¿podría definirnos usted a qué se refiere con ser un partido centrohumanista? Mire, yo creo que el partido está dando una gran oportunidad para jóvenes. Hay varios jóvenes que vienen del frente, por ejemplo, que son de izquierda claramente y que se declaran así en el partido. Y sí, obviamente los fundadores, la mayoría son hijos de gente de derecha, ¿verdad? Y eso es algo que yo claramente lo he asumido, sé las implicaciones de eso, pero al final he leído los estatutos y pienso que podemos convivir, ¿verdad? Para hacer este esfuerzo de tratar de ser una opción en estas elecciones, porque no es fácil iniciar en política y con las élites de los partidos como el Frente, que al final cierran sus filas y no dejan ni siquiera avanzar a sus propios jóvenes, ¿verdad? Entonces, ser de centro humanista es justamente esto, ¿verdad? Que podamos confluir gente de izquierda como yo, que yo abiertamente y antes de afiliarme les dije, miren, esta es mi posición. Hablamos de temas como el agua, por ejemplo, y yo les dije, yo quiero tener la certeza que el disenso que establece la misma constitución va a ser bien manejado en el partido y no me van a querer expulsar porque no voto en bloque, ¿verdad? Entonces, al final creo que es una oportunidad esta definición, aunque mucha gente critica de que no somos ni chicha ni limonada, ¿verdad? Pero al final es un esfuerzo perfectible, yo también lo creo, pero al final valoro mucho la posibilidad de hacer política y de ser esperanza, porque vieran qué difícil los tiempos que estamos viviendo aquí, ¿verdad? Mucha gente no se atreve a opinar ni nada, pero sabemos que en la calle, en el territorio, las cosas siguen como estaban antes y la esperanza del cambio no se mira por ningún lado. Entonces, tenemos dos opciones, o nos quedamos solo criticando en las redes, quejándonos o pensando en irnos, ¿verdad? Porque también mucha gente piensa en irse, o luchamos, ¿verdad? Hay otras personas como yo que no podemos irnos. O sea, yo tengo 2 hijos, tengo arraigo aquí, toda mi familia, y decido pues hacerle frente, señalar la corrupción y decirle a la gente, miren, este es el plan de nosotros y tratar de luchar pues, y no es nada fácil. Respecto a eso, según encuestas de la UCA, a ustedes los ponen que para hacer un partido nuevo, lograr un diputado o una diputada, pues ya es un logro bastante notorio, ¿no? Eh, Digo esto porque la UCA les da un 0,4% de intención de voto entre la población, ¿no? Yo sé que ustedes también tienen sus maneras de medir la intención de voto, pero ¿ustedes cómo analizan esta tendencia que a los partidos nuevos y los anteriores, la gente no les da tanto apoyo como les está dando al partido del gobierno?
Mire, fíjese que yo tengo esperanza que el partido logre al final entre 5 y 3 escaños, ¿verdad? Esa es la meta como nuestro tiempo, ¿verdad? Sabemos que la gente no está acostumbrada a discutir propuestas y nunca lo ha estado porque siempre se ha hecho política desde el engaño, desde la mentira, desde la manipulación, de llegar a regalar cosas sin explicarle. Hay mucha gente en las comunidades que no entienden ni para qué sirven los diputados, qué es lo que hacen. Entonces, esa brecha que existe entre los políticos y la gente, ¿verdad? Entonces, es una cultura contra la que estamos luchando. Y yo, bueno, las encuestas creo que revelan eso, ¿verdad? Pero a pesar de eso, y a pesar otra cosa también de la estrategia paralela de odio, que está siendo financiada desde el Estado, ¿verdad? Por Nayib, por Karim Bukele, esta estructura, digamos, de troles que están atacando a todos aquellos que critican el gobierno. Y mucha gente por eso se achica, ¿verdad? Por eso no quiere participar. Aparte, haciendo campaña con fondos públicos, repartiendo las bolsas solidarias con camisetas de Nuevas Ideas o con camisetas de Gana. Esas son viejas prácticas, ¿verdad? Y eso se está dando y es bien difícil hacer contrapeso porque como partidos nuevos y partidos pequeños no tenemos los fondos necesarios para ponernos a la par de ellos, ¿verdad? Ir a repartir víveres a todo el país. La otra cosa también es la total, digamos, tienen todas las franjas de los canales eh, ocupadas, ¿verdad? Pasan un programa, canales 2, 4 y 6, TCS, que antes eran los grandes enemigos de Bukele y ahora están juntos, ¿verdad? En todos los programas de opinión de TCS está siempre un ministro, una ministra echándole flores al gobierno. Todas las vallas, si ustedes vieran aquí en el país, todas las vallas, tanto esas estructuras fijas como las digitales, todas son de Nuevas Ideas y de Gana. Entonces, hacerle contrapeso a toda esa estructura de propaganda financiada desde el Estado y con ese mensaje de odio y con el resentimiento que estalla en la gente con el Frente y con Arena, con justa razón, es bien, bien complicado el escenario para políticos nuevos, con pocos recursos y bueno, y no tenemos tampoco para pagar a un estratega de comunicación política como tiene Bukele, ¿verdad? Entonces, ese es el escenario que se vive aquí. Sin embargo, creo que también los salvadoreños nos caracterizamos no nos achicamos, ¿verdad? Y luchamos contra gigantes todos los días, creo yo. En general tenemos esa garra, ¿verdad? Y yo creo que a eso nos aferramos los políticos nuevos, a esa esperanza de, bueno, hay que darle con lo que hay y mantenerse positivo. Esa es digamos, lo que yo hago, ¿verdad? Día a día y varias de las mujeres que están en el partido también, apoyarnos entre nosotras, hacer eventos con lo que se tiene, vamos a la calle, hablamos con la gente, o sea, estamos haciendo política bien, bien artesanal, pero de manera decente y tratando a la gente con dignidad, ¿verdad? Y esperamos que eso también tenga un resultado, aunque las encuestas ahorita no estén revelando esto. Berta, Vittorio Vázquez saluda desde España. Un abrazo y gracias nuevamente por la presencia. He escuchado con atención todo lo que ha manifestado. Tengo una pregunta. Usted pertenece a un partido relativamente nuevo llamado Nuestro Tiempo, ¿cierto? Sí, sí. Ya. ¿Por qué Berta de León le dice a El Salvador y le dice al mundo, América Latina, esa es la percepción que tenemos, soy de izquierda, pero corro una elección por un partido de derecha? Eso primero. Segundo, según las encuestas que se han equivocado muchas a lo largo y ancho de América Latina, en Estados Unidos, se han equivocado. Digamos que siendo favorable esa tendencia, los números son cercanos al 70% al partido de gobierno,
Bukele en año y medio, casi 2 años de gobierno, le ha dicho a la gente en El Salvador, me corrige si estoy equivocado, que lo peor del mundo es ser legislador. Eso beneficiaría a los candidatos del gobierno y menoscaba la candidatura de partidos nuevos y de ciudadanos como ustedes que tienen una propuesta puntual. ¿O estoy leyendo mal la estrategia del presidente Bukele? Mire, en primer lugar, decirle que para mí nuestro tiempo es una oportunidad. Por lo mismo que ya mencioné al principio, opciones de izquierda en el país no existen. El frente está prácticamente vencido después de 2 años, de 2 periodos presidenciales donde vimos corrupción, donde se apartaron de los ideales de izquierda, justicia, igualdad. Entonces, la gente ya simplemente odian ese discurso, ¿verdad? Están resentidas y la cúpula del partido no ha sabido leer y reconocer sus errores y tampoco dejar entrar nuevos cuadros. Siguen, digamos, se siguen hundiendo, saben que se están hundiendo, pero no quieren ayuda. Entonces, yo incluso hice algunos esfuerzos, algunas pláticas para ver si existía alguna posibilidad eh, de eso, de permitir nuevos cuadros en el partido, y eso es casi imposible, ¿verdad? Hemos visto cómo jóvenes muy preparados y capaces de izquierda no pasan de nada, no los dejan asumir ningún liderazgo. Entonces, ante esa falta de opciones, ¿verdad? Y también cuando uno, por ejemplo, dice, ¿por qué no hacemos un partido y tal? O sea, no es tan fácil, no hay fondos. La gente aquí sabe una cosa, estamos muy preocupados por qué vamos a comer ahora, ¿verdad? Porque hay mucha pobreza, mucha exclusión en el país, entonces eso también es un obstáculo para hacer política, y en eso sí soy bien honesta. Es una decisión, digamos, más pragmática. Y yo encontré en el partido esa opción, ¿verdad? Entre los estatutos del partido está la justicia, está la igualdad. Yo me identifico con esos valores y con esos ideales. Además, estoy convencida que no me van a imponer y que yo al final voy a hacer lo que me dicta a mi conciencia y a tratar de representar a la gente que me dé el voto, ¿verdad? Entonces, esa es mi esperanza, ¿verdad? Y esa es la oportunidad que he tomado en el partido. Y con respecto a lo segundo, decir que, mire, al final la gran estrategia de Bukele, yo trabajé con él casi 4 años, obviamente como abogada, ¿verdad? Y tuvimos esa relación profesional en ese tiempo. Al final la estrategia de Bukele es simplemente desacreditar y incendiar todo lo que no está de acuerdo con él. O sea, evita asumir responsabilidades, evita hablar de plan de gobierno. Si ustedes se fijan, del plan Cuscatlán que tanto promocionó, no ha cumplido absolutamente nada. Y la gente es incapaz de decir, pucha, casi del plan Cuscatlán no hay nada, pero siguen, digamos, ciegos porque lo que sí se le reconoce es que es un genio en publicidad, ¿verdad? Eso sí, porque para comunicar y las fotos, el video, sacar a la gente recuperada de COVID hablando y dándoles un globo y unas flores, eso mueve mucho, ¿verdad? Las emociones de la gente. Esa es su principal, su única virtud, creo yo, porque de ahí capacidad de gestión, de diálogo, todas estas herramientas necesarias para un líder, eso no lo tiene. Por eso es que no va a las entrevistas con periodistas independientes, por eso es que tiene también esa pugna todos los días con la prensa independiente, ¿verdad? Porque solo va donde le garantizan que le van a hacer las preguntas que él quiere, ¿verdad? Y va a contestar solo lo que él dice. Entonces, estamos en un escenario bien difícil y bueno, los diputados y diputadas también se la han puesto fácil, porque la mayoría, hay unos diputados que tienen 20 o más años de estar en la asamblea, que han sido señalados por corrupción. Entonces, para la gente creer en ese discurso de odio es bien fácil, ¿verdad? Entonces, sí, como le digo,
no es nada fácil. Yo incluso a veces que me pongo a pensar, digo, los dos escenarios son difíciles. Si pierdo, porque pierdo, y si gano, porque gano. Entonces, los dos escenarios son duros, sin embargo, hay que hacerle, ¿verdad? Usted hace algunas semanas, hace pocos días, manifestaba en algunos medios de comunicación de su país dialogar con pandillas porque son actores políticos. ¿A qué se refiere para los que no dominamos la realidad de El Salvador? Mire, el diálogo con pandillas es un tema muy complejo en el país por todo el sufrimiento que las pandillas originan en las comunidades, en todo, pero es una realidad y no depende de que yo la asuma o la niegue. El diálogo con pandillas es algo que se ha realizado desde el gobierno de Funes, ¿verdad? Que hay muchos datos que dicen que durante el gobierno de Funes se hizo una tregua con las pandillas. El Faro reportó aquellos cambios de líderes, de pandillas, de penales de máxima seguridad a otros penales donde estaban más holgados, ¿verdad? Se fue continuado en el gobierno de Sánchez Serén. Hay también investigaciones periodísticas amplias que dicen que así fue, y lo único que el gobierno lo ha logrado, ¿verdad? Para decirlo en un lenguaje que la gente comprende, lo único que el gobierno ha logrado rascar en esa negociación oscura con las pandillas ha sido la baja de homicidios. Y Nayib está negociando con las pandillas. Lo dicen también dos investigaciones periodísticas que reportan traslados de líderes de pandillas del penal de Izalco, que es un penal de máxima seguridad. Reportan que Osiris Luna ingresa a los centros penales con Carlos Marroquín en vehículos sin placas. Lleva, imagínense usted qué grave, pandilleros de fuera, lo lleva adentro de los penales. Eso está ampliamente documentado, y si la fiscalía funcionara, ya tendríamos capturas por esas negociaciones que son prohibidas, ¿verdad? Entonces, el diálogo con pandilla tiene al menos 10 años de haber comenzado. ¿Y sabe por qué? Porque nadie entra a una comunidad si no tiene permiso de ellos. Y los que vivimos aquí lo sabemos. Si usted quiere entrar a Changayo, ¿verdad? Si usted quiere entrar al Progreso, si usted quiere entrar a comunidades de Ciudad Delgado, también a Popa, usted tiene que tener contacto con líderes de la Jadesco que tienen permiso de la pandilla que está mandando allí. Si no, usted no. Bueno, y si entra sin permiso, puede ser que no salga, ¿verdad? Ese es el verdadero control territorial en el país, y eso sigue estando. Entonces, eso no ha cambiado. Por eso es que yo digo, si ya tenemos 10 años y Nayib sigue negociando con las pandillas y lo único que ha podido obtener es la baja de homicidios, y que ni siquiera sabe otra cosa, ni siquiera es la baja de homicidios. Lo que se ha logrado es que los pandilleros no dejen los cuerpos expuestos. Matan pero entierran. Por eso es que la cifra de desaparecidos, sobre todo jóvenes y adolescentes, ha ido a la alza. Entonces, ahí es donde yo me pregunto. Yo fui fiscal 7 años y fui fiscal de unidad de crimen organizado, donde todos los días hablaba con pandillas, pandilleros de diferente rango. Ahí es donde usted dice, realmente tienen control, tienen una estructura, es eficaz esa estructura. Entonces, es un actor político. Han negociado 10 años atrás, está negociando Bukele. Entonces, ¿por qué no hacer una mesa transparente y asumirlo desde la legalidad y negociar a la luz del sol, ¿me entiende? Para que no me sometan, porque al final, sí, han bajado los homicidios. ¿A cambio de qué? ¿Qué les está dando el gobierno? ¿Les está dando dinero? ¿Han sido capaces de extorsionar también? Bueno, esas son las interrogantes que yo, por mi experiencia en la fiscalía
que viene desde hace años y como abogada penalista, esos son los cuestionamientos que yo me hago y por eso es que mi posición es que debe generarse condiciones para ese diálogo, que permita no solamente la baja de homicidios, que permita retomar el control en las comunidades, que los pandilleros ya no sigan violando niñas en las comunidades, porque saben ustedes de que los pandilleros mandan a traer, vaya, le gustó una cipota de 14 años, le dicen al papá, a la mamá, mire, mándeme a la fulanita porque el no sé quién quiere que duerma con él, ¿verdad? A veces la gente pone resistencia 1 o 2 semanas, pero finalmente terminan cediendo y dando a sus niñas en esos términos, niñas embarazadas. Eso está pasando, ¿verdad? Entonces, yo creo que en esos términos hay que hacerlo, todo legal, ¿verdad? Eso es mi posición frente a eso. Bueno, en honor al tiempo, una última pregunta. De no lograr usted un escaño en la Asamblea Legislativa, ¿se plantea alguna otra plataforma para llevar a cabo estas propuestas que usted tiene? Sí, tengo mi plan B. Pienso fundar una organización no gubernamental, ¿verdad? Para trabajar el tema de mujeres. Pienso que es fundamental darles a estas mujeres no solo apoyo jurídico, sino que procurarles, ¿verdad? Casas, por ejemplo, de transición donde puedan estar viviendo las que están sufriendo violencia en sus casas, ¿verdad? También programas de formación, ¿verdad? Todo esto que yo lo pienso como propuestas legislativas, pienso también aterrizarlo desde el lado de organizaciones de sociedad civil y fundar una organización junto a mujeres para trabajar estos temas, buscar donaciones, gestionar y bueno, y seguir siendo oposición para el gobierno. Eso es lo que pienso en caso de que pierda. De acuerdo, pues muy interesante todas sus propuestas, sin duda, y un gran trabajo por hacer por el bien del Salvador. Agradecerle por el tiempo que nos ha permitido de esta interesante plática, pues esperemos que no sea la última vez que podamos conversar con usted. No, muchas gracias y un saludo a toda la gente que está allá, que está haciendo frío, dicen, ¿verdad? Y hay tormentas, pero bueno, les mando un saludo y que siempre se mantengan interesados en conocer otras versiones y otras fuentes de la realidad del país, porque puchica, la estamos pasando difícil aquí. Gracias. Bueno, Vittorio, gracias nuevamente. Bueno, gracias Héctor, un saludo a toda la audiencia de Pulso Panamericano. Fue Berta de León, candidata a las legislativas del Salvador. Un abrazo al Salvador y éxitos en sus elecciones. Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por habernos acompañado una semana más. Nos vemos la próxima edición de Pulso Panamericano gracias a Voz de la Diáspora. Hasta luego.